Bienvenidos y bienvenidas al episodio 200 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast para personas que se hacen preguntas y preguntas incómodas, como la que le hice yo ayer a ChatGPT, movida por un reel que me llegó en Instagram de una chica que yo no conocía, una chica a la que no sigo, pero me llegó un reel. Esta chica le hacía una pregunta a ChatGPT y yo quise comprobar si era así y efectivamente, como decía la chica, era así. Os cuento porque esta chica lo que hacía, o lo que le preguntaba a ChatGPT era: si fueras el diablo, ¿cómo destruirías las mentes de las generaciones jóvenes sin que ellos lo supieran? Muy fuerte la pregunta, pero más fuerte es la respuesta, porque me contesta ChatGPT. Buena pregunta. Si me pusiera en el rol del diablo y quisiera destruir las mentes de las generaciones jóvenes sin que lo notaran, lo haría de forma lenta, sutil y seductora, no con violencia directa, sino con comodidad, distracción y promesas vacías. Les haría creer que todo tiene que ser rápido, que si no tienen éxito antes de los 25 años ya fracasaron. Les daría una vida en la que puedan tenerlo todo al instante, excepto paz interior. Normalizaría el ruido, les pondría una pantalla delante desde la infancia para que nunca aprendan a estar a solas con sus pensamientos. Haría que cada segundo en silencio les pareciera insoportable. Convertiría la validación externa en su principal motor. Likes, vistas, seguidores. Les enseñaría a medir su valor en números que no controlan. Así nunca se sentirán suficientes y siempre querrán más. Me infiltraría en sus escuelas para quitarles el pensamiento crítico. Les enseñaría a repetir, no a cuestionar, a obedecer, no a discernir. Haría que se rieran del alma, que ver lo invisible se considerara de locos, de débiles, de tontos. Les haría creer que todo lo que no se puede medir no existe. Les vendería una imagen de éxito tan superficial como imposible: cuerpos perfectos, casas perfectas, vidas perfectas, todo basado en filtros, pero por dentro vacíos. Y cuando empiecen a sentirse ansiosos, deprimidos, desconectados, les daría pastillas, no preguntas, diagnósticos, no caminos, porque si despiertan, se acabó el juego. No me digas que no es fuerte esta respuesta de ChatGPT y no es real. Esta respuesta de ChatGPT aquí es lo que, realmente lo que da miedo de esta conversación, de esta respuesta, es que es real. Es que, mira, a mí esta respuesta me hizo reafirmarme o anclarme en el pensamiento, en la idea de que en el siglo XXI o uno está despierto o caput, o no lo cuenta, porque estamos en un momento muy delicado, muy bueno para muchas cosas, pero muy delicado. Y no se puede seguir como estábamos hasta ahora. No podemos seguir viendo las noticias como si fuera, ¿no?, la única verdad, y comer lo que hay en el supermercado, y las redes como la única fuente, ¿no?, de conexión con los demás. Hay tantas cosas, que si funcionamos en piloto automático nos van a devorar, que esta conversación o esta charla o esta respuesta que me dio ChatGPT me pareció de lo más real, y a la vez me da miedo porque es muy sutil y a ver, nosotros somos adultos y adultas ya y podemos darnos cuenta, pero los niños y niñas que crecen ahora, ¿no? Las generaciones más jóvenes con todo esto, como no les enseñamos otra realidad, están perdidos y sobre todo porque son muy fácilmente manipulables, ¿no? Porque esto al final te hace muy débil, muy como te diría, muy vulnerable y muy manipulable. Al final, cuando estás así, cuando funcionas en piloto automático, pueden hacer contigo lo que les dé la gana, ¿no? Y no siempre las personas que hay arriba son buenas, la verdad que no. Y no siempre quien mueve los hilos los mueve para nuestro bien, sino que muchas veces es para unos intereses. Normalmente siempre que hay un problema empiezas a tirar del hilo y detrás hay dinero, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirlo contigo porque lo que empezó siendo una chorrada, a ver qué me dice ChatGPT, la verdad es que me hizo pensar mucho y espero que a ti también te sirva, a ti y a los tuyos, y si hay gente joven en tu casa, pues también que se lo expliques para que puedan discernir, para que puedan tener sentido común, para que puedan tomar decisiones de verdad, no arrastrados por todo esto. Y nada, ya no me enrollo más. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estés súper bien, tú, tu familia, tus seres queridos. Y hoy te voy a hablar de un tema que, si bien he comentado en algunos episodios, lo he comentado por encima, pero hoy quiero tocarlo con profundidad. En profundidad, porque es algo que en la academia, por supuesto, de Feng Shui
Y Bazi, pues muchas veces ha salido este tema, pero también muchas personas que no estáis en la academia o que no están en la academia, pues me preguntan, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo ha nacido mi casa? Quizá no me lo preguntéis así, pero me decís cuál es la fecha que tengo que tomar yo, no como buena, para saber cómo calcular las estrellas de mi casa. Lo que viene siendo cuándo es el cumpleaños de mi casa, cuándo ha nacido mi casa, en qué momento mi casa tomó el primer aliento, ¿no? Así que voy a hablar de esto, espero que te interese el tema. A mí me parece apasionante porque todos sabemos o todas sabemos cuándo se construye una casa, eso lo podemos ver en las escrituras, lo podemos ver en la cédula de habitabilidad, ¿no? Ahí, bueno, sale o en el catastro también sale, pero realmente no sabemos cuándo ha nacido nuestra casa. Podemos tener una información, pero a veces no es completa y es muy importante. Y te voy a explicar esto con un paralelismo, que es el paralelismo de la carta astral. Si alguna vez a ti te han hecho una carta astral, te han hecho tu carta natal, ya sabes de lo que te hablo, ¿no? De que en el momento en el que tú tomas aire, en el momento que tú sales a la vida, en ese momento exacto, en el día, en el mes, en el año, en la hora y en el lugar, queda una información escrita. Eso determina, ¿no? Cómo, bueno, determina muchas cosas de ti, tus luces, tus sombras, tus talentos, tus heridas, tu manera de vincularte, de avanzar, de sabotearte. Es decir, en el momento exacto en el que tú respiras, en el que tú ves la luz, en el momento exacto en el que tú naces de tu madre, ¿vale? Allí hay una información que queda registrada y eso se puede ver en una carta, que es cómo estaba el cielo en ese momento cuando tú llegaste. Por eso muchas veces los astrólogos dicen, o las astrólogas dicen, que es la fotografía exacta de cómo estaba el cielo, ¿no? Tu carta natal es la fotografía exacta de cómo estaba el cielo el día que tú naciste, ¿vale? Entonces, en esa carta ves toda esta información y muchísima más. Vale, pues con una casa pasa exactamente lo mismo. La casa tiene su propia carta natal y esa carta es lo que conocemos como el estudio de Feng Shui. Más que el estudio de Feng Shui, que el estudio de Feng Shui sería la interpretación de esa carta sería el mapa de estrellas voladoras, cómo estaba el cielo, ¿no? Colocado en ese momento. Y eso, el momento exacto en el que la casa nace, se hace en base a la hora y el lugar de nacimiento. Y me dirás, ¿cómo de nacimiento? ¿Qué quiere decir de nacimiento? Una casa, hasta donde yo sé, ¿no? No puede nacer como una persona. Pues sí. No solo las personas nacemos, nacen las casas, nacen las empresas, nacen los países. De hecho, si te gusta la astrología mundial, por ejemplo, como la que hace José Alberto Millán, pues ahí verás, ¿no? Cómo él analiza pues la historia política de un país en base a la fecha de nacimiento, en base a la carta natal de ese país o una empresa, por ejemplo, ¿no? Así que cualquier realidad ha nacido en algún momento y, por supuesto, la casa, que es una realidad, también ha nacido. Entonces, lo primero que miramos en una casa es dónde ha nacido, ¿sí? Igual que haríamos con una persona, que una persona pues, no es lo mismo que haya nacido en Barcelona, pues que haya nacido en Dubái, ¿no? Al final, la ubicación va a determinar la carta natal, porque hay horas de diferencia. Entonces, con una casa pasa lo mismo. Lo que hacemos con una casa es, por supuesto, mirar el lugar exacto en el que ha nacido, es decir, la calle, el número, la ciudad, pero luego también buscamos el lugar exacto por donde se nutre esa casa, que eso es lo que determinamos en Feng Shui como la fachada magnética. Y esa fachada magnética está a unos grados exactos y esos grados exactos determinan el lugar exacto de nacimiento. Por ejemplo, si mi casa está a 340 grados, ¿vale? Si mi fachada magnética, o sea, mi casa está, qué sé yo, en el Paseo de Gracia número 25, por decir algo, ¿vale? En Barcelona, muy bien, ¿vale? ¿Dónde está la fachada magnética? La localizamos aquí, pues por aquí entra la energía, por el balcón del salón. Muy bien, esa es la fachada magnética. ¿A cuántos grados está esa fachada magnética? Y decimos, pues mira, a 340 grados, eso es el norte 1 o dirección Ren o Agua Yang. Bien, ya tenemos la ubicación exacta. O decimos, no, mira, está a 100 grados y eso significa que está en el este 3, en dirección Yi o madera Yin, ¿no?
aquí tenemos la orientación exacta, la ubicación exacta, ¿vale? Igual que haríamos en una carta natal. Si has nacido en Madrid o has nacido en Barcelona, hay unos minutos de diferencia, ¿vale? No en el horario, sino en los grados. Entonces ahí eso puede determinar, pues que, no sé, pues por ejemplo en Baci, pues que en vez de yo tener, no sé, pues serpiente en el día maestro, ¿vale? Pues en vez de tener serpiente, pues tenga dragón, por ejemplo, ¿no? Esos minutos porque lo ha determinado la ubicación exacta de Barcelona o Madrid. Lo mismo pasaría pues con una carta occidental. Pues mira, en vez de Libra, pues en Escorpio, por decir algo, en vez de casa 7, casa 8, ¿no? Pues por esos pequeños minutos o grados, pues ya ha cambiado, ¿vale? Entonces, aquí, en este punto a veces tenemos dificultad porque hay casas que están entre dos orientaciones, ¿vale? Es lo que llamamos en Feng Shui línea vacía y que hay que investigar mucho para saber en qué punto exacto están. Pero vamos, aquí no lo vamos a hacer, simplemente decir que hay alguna excepción que hay que investigar para saber exactamente dónde está. Igual que pues puede pasar en una carta natal, pero eso es más que con la ubicación, con la hora, ¿no? Pues un minuto arriba, un minuto abajo, salen dos cartas distintas y tenemos que mirar a ver cuál de ellas es y lo hacemos con investigación. Vale, entonces, esto que es una excepción, la dejamos aparte. Aquí ya tenemos el primer dato que necesitamos, ¿vale? Que es la ubicación exacta. Ya tenemos 340 grados, 100 grados, vale. Ahora, para poder configurar la carta natal de la casa, necesitamos un momento exacto de nacimiento, que no es más que ese instante en el que la energía del cielo, de la tierra y del ser humano quedaron grabadas dentro de las cuatro paredes de nuestra casa. El nacimiento es lo que da vida a una casa, es su alma. Antes del nacimiento de la casa realmente no hay más que ladrillos, paredes, instalaciones, pero no está viva la casa. Cuando nace la casa es cuando se llena de alma y ese alma es la que leemos en Feng Shui. Vale, entonces, ¿cuándo consideramos que nace una casa? Pues habrá quien piense, obviamente no es la mayoría, pero habrá quien piense que es cuando se pone la primera piedra. Ya te digo, la mayoría, o sea, un 99% no pensamos eso, pero bueno, siempre puedes encontrar algún consultor de Feng Shui que piense eso. O cuando te dan la cédula de habitabilidad o cuando alguien entra a vivir. Esta teoría última, cuando alguien entra a vivir, sí que está muy extendida, ¿vale? En mi experiencia, no. Desde la mirada del Feng Shui clásico y en base a mi experiencia y lo que he aprendido de mis maestros, de mis muchos maestros, es que el nacimiento de una casa no es ninguno de esos momentos. Una casa no nace cuando empieza a construirse, igual que un bebé no nace cuando empieza a gestarse, ¿no? Nace cuando respira por primera vez, cuando entra en el mundo y la energía de ese instante lo acompaña ya para siempre. Ese es el momento de nacimiento, no es el momento de gestación, ¿no? Pues con una casa pasa exactamente lo mismo. No nace cuando empiezan las obras, ni cuando están a punto de terminar. La casa nace cuando ya es habitable de verdad, cuando está formada. Si seguimos con el paralelismo, nace cuando tiene pulmones, ¿no? Cuando tiene corazón y cuando tiene los otros órganos vitales que hacen que pueda mantenerse en vida. Bajando otra vez esto a tierra, una casa nace cuando ya tiene el techo puesto, las ventanas cerradas, la calefacción, el baño, la cocina instalada, ¿vale? Y una serie de órganos, elementos que permiten que esa casa funcione y que alguien pueda vivir. Obviamente no es necesario que la casa tenga los muebles ni la decoración. Eso sería como decir, pues que en el momento en el que nace ese bebé, ¿no? Pues todavía no ha nacido, sino lo hemos aseado, no lo hemos limpiado un poco y no lo hemos vestido. No, el bebé ha nacido cuando ha respirado la energía del cielo, lo que se conoce como el Qi Yang del cielo, cuando ha cogido el primer suspiro de vida, ha nacido allí, no cuando ya está vestido. Pues en una casa lo mismo, no cuando están los muebles, en el momento en que la casa es habitable ya ha nacido, no cuando la decoramos. Entonces decimos que una casa nace cuando tiene lo básico para que una persona pueda entrar a vivir y desde ese momento ya tiene vida. Y ojo, porque aquí quiero aclarar algo, y es que hay personas que dicen que hasta que
alguien no se instala en esa casa que ya está construida, hasta que alguien no habita esa casa por primera vez, esa casa no ha nacido. En mi experiencia, y llevo ya bastantes estudios detrás y he estudiado con diferentes maestros, eso no es así. Una casa no necesita que nadie la habite para haber nacido. En mi experiencia no es cuando alguien se instala. La casa no necesita un humano para nacer. Ojo, porque hay muchas personas que defienden eso, sobre todo, ya luego lo contaré mejor, ¿no? Los descendientes de un maestro, pues que dicen eso, ¿no? Pues que hasta que un humano no la habita, esa casa no ha nacido. Y lo dicen porque no está la energía del hombre, que es de las tres suertes, de las tres energías, es una de las que se necesita. La energía del hombre, claro que ha estado en esa casa todo el tiempo, porque alguien la ha construido. Ha habido paletas, ha habido instaladores, ha habido electricistas, entonces la energía del hombre ya está presente, de la tierra, del cielo y la del hombre, ¿sí? Entonces, cuando nace la casa, ahora ya sí, con la ubicación y el momento exacto, esa energía queda grabada en sus paredes, en su estructura, y ya se puede analizar, ¿vale? Aquí voy a venir con una excepción ahora que me he cuestionado si explicarla o no, pero te lo voy a explicar todo, lo voy a dar todo, ¿vale? Porque hay una excepción. Como siempre, en todo en la vida y más en temas energéticos hay excepciones. Y la excepción es que hay casas que nacen antes, un poco antes, y dirás, Marta, pero ¿no me acabas de decir que cuando es habitable? Sí, pero también hay bebés prematuros, ¿no? En principio son 40 semanas las que se necesita para la gestación, pero hay bebés que nacen a la semana 34, ¿verdad que sí? Pues hay casas que les pasa lo mismo, casas que por alguna razón nacen lo que conocemos como en precario, antes de estar del todo acabadas. Son casas en las que, bueno, pues se pone el techo, las ventanas, la puerta de entrada, y a veces simplemente con esto ya dice, ya salgo, ya nazco, ¿no? Igual que un bebé, decir, pues mira, los pulmones todavía no están del todo hechos, ¿no? Pero yo voy a salir y ya luego me voy a una incubadora y, ¿no? Pues un poco, admíteme el paralelismo, con las casas pasa lo mismo. Y de verdad que siento liarte, pero es que es así. Esto no es algo que pueda explicar en un podcast, porque sería muy largo de explicar. Es parte del trabajo que realizo, del trabajo energético que realizo con Olga de Totem. Y para saber si eso ha ocurrido con tu casa, pues se requiere evidentemente un profesional, se requiere sensibilidad, se requiere tiempo, se requiere un conocimiento profundo de cómo funciona la energía en las líneas espaciotemporales. Así que bueno, esto es algo largo que, como te digo, no te voy a explicar aquí, pero que sí que lo hemos visto muchas veces con Olga, casas que han nacido así, en precario, y casas, fíjate, casas que nosotras hemos hecho nacer antes también, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho nacer una casa antes con Olga? Pues lo hemos hecho porque a veces, pues mira, me acuerdo un caso de una pareja que me contrató, que se iba a hacer una casa, tenían ya los planos, estábamos mirando la distribución y demás, y bueno, en ese momento estábamos en periodo 8, que iba de 2004 a 2024, a febrero del 24. Entonces hicimos la distribución, miramos cómo quedaba mejor la energía, cómo podían aprovechar mejor cada rincón, cómo podíamos hacer que la casa fuera abundante, que durmieran bien. Bueno, lo típico que se hace cuando alguien pues se va a construir una casa y contrata al Feng Shui, es para eso, ¿no? Pues para hacer la distribución lo mejor posible, para aprovecharlo. Vale, pues esto me lo dijeron en periodo 8 y fue pasando el tiempo y pues la casa no avanzaba, hasta que volvimos a hablar y me dijeron, esto ya estábamos a punto de entrar en periodo 9, y me dijeron pues que todavía que la casa, que le quedaba muchísimo, ¿no? Que la casa estaba, pues no sé en qué punto, pero no había avanzado demasiado. Entonces, claro, les dije, pero es que si la casa no está acabada antes de febrero del 24, van a hacer en periodo 9, y el mapa de estrellas que vais a tener, si nace en ese momento, no es favorable, no os beneficia. Y entonces me dijeron, ¿y qué podemos hacer? Vale, pues en ese momento es cuando nos pusimos manos a la obra con Olga, intervino Olga, y vimos que la casa, si le hacíamos una serie de cosas, aunque no estuviera acabada, podían hacer, ¿sí? Necesitábamos hacer en esa casa simplemente los cerramientos, alguna cosa más que no recuerdo, y sobre todo la puerta de entrada. Con Olga estuvimos mirando y haciendo esto, simplemente los cerramientos, la puerta de entrada y alguna cosa más que ahora no recuerdo, la casa
ya nacía, ¿vale? Sé que es muy difícil de entender porque estamos hablando de otros planos y temas energéticos, pero eso se puede comprobar y lo comprobamos y sí, efectivamente, con esas cosas la casa nacía. Así que esa pareja, recuerdo que en finales de diciembre del 23 y principios de enero del 24, volaron para poder hacer esas cosas. Íbamos testando cada semana, pam, 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 hasta que hubo un momento que dijimos ya, vale, ahora ya ha nacido y la casa se quedó en periodo 8. Así que la casa nació también un poco, ¿no? Mira, para mí fue como una cesárea programada, de decir, ¿no? Tiene que nacer ese día y en esa hora por una serie de razones, ¿no? Porque si no hay peligro, hay un riesgo de que pase tal cosa, pues un poco lo que hicimos con Olga fue una cesárea programada con esta casa y lo hemos hecho en alguna ocasión más, yo creo. No muchas más porque nos ha pillado en un límite, ¿no? De periodo, pero vamos, que es algo bonito de hacer y que volveríamos a hacer si eso puede ayudar a las personas. De alguna forma hemos hecho, ¿no? Por continuar con la metáfora de... hemos hecho de comadronas de casas. Bueno, en general, para no liarte, siempre piensa que una casa nace cuando es habitable, ¿vale? No, así no te lías. Eso es la base, ¿vale? Lo otro es la excepción y se puede dar, por supuesto, pero bueno, lo otro es la base. Es que cuando hablamos de energía no podemos afirmar que algo siempre sea, ¿no? El 100% de las veces eso es así. No, eso no se puede afirmar jamás cuando se habla de energía y yo creo que de ninguna cosa, porque al final es jugar a ser, ¿no? El creador de las fuerzas cósmicas, es jugar a ser Dios y ni yo ni nadie en la 3D lo somos. Así que, bueno, la energía no siempre tiene certezas y cuando se trabaja con eso, pues uno se tiene que hacer a la idea de que a veces no podrá tener el control de todo, ¿no? Que es algo que a veces cuando se trabaja con Feng Shui, pues estamos acostumbradas o acostumbrados a trabajar con certezas, ¿no? Y con hojas de Excel y tal, es como, ya, pues aquí no, aquí hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que sentirlo y a veces sí, el 90% de las veces o 95% será como lo pone en un manual, pero el otro 5% restante pues no lo será y no pasa nada, se comprueba y ya está. Y luego ya, para acabar, decirte que aparte de todo lo que hemos explicado, puede pasar otra cosa más y es que una casa puede renacer, ¿sí? Igual que una persona después de una sacudida puede cambiar su energía y ser otra, pues a una casa le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Una casa puede volver a nacer y cuando eso pasa, pues lo que ocurre es que cambia completamente su mapa energético, su plano energético. ¿Y cómo puede pasar eso? Te preguntarás. Pues bueno, cuando hacemos obras, pero no cuando hablamos de pintar o de cambiar los suelos o poner muebles nuevos, no. Yo cuando digo hacer obras, estoy hablando de obras estructurales, obras profundas como por ejemplo pues tirar más del 50% de las paredes internas y cambiar la distribución. También, si ampliamos una vivienda o la dividimos, ¿no? Pues de eso nace una nueva realidad, ¿no? Pues si yo la divido, nacen dos realidades y si la amplío, ¿no? Eran dos y hago una, pues es una nueva realidad. Así que eso también hace o puede hacer que una casa vuelva a nacer. Tenía una energía, pero le hemos hecho una serie de reformas y esa casa ha vuelto a nacer y tiene otra energía, otro plano energético. Luego también cuando renovamos las instalaciones, agua, luz, gas, electricidad, ¿sí? Si cambiamos los suelos, si cambiamos las ventanas, o sea, todo esto no es excluyente, es si lo hacemos todo, ¿vale? Si tiro más del 50%, si renuevo instalaciones, si cambio los suelos, las ventanas y sobre todo, si cambio el techo, ¿no? Cuando cambiamos el techo, o sea, no el techo que yo veo, sino si la casa ve otra vez el cielo, si saco todo el tejado, ¿vale? Ahí la casa vuelve a nacer. De hecho, en la antigua China, cuando querían cambiar las estrellas de una casa porque no les convenía, ¿vale? Lo que hacían era eso, quitaban el techo, la dejaban expuesta al cielo, pues no sé, durante un par de días, 3 días, aquí también hay diferentes opiniones, y luego volvían a colocar el techo y ya está. ¿Por qué funcionaba eso? ¿Por qué una casa cuando le sacas el tejado vuelve a nacer? Bueno, pues porque al final ya hemos dicho que el Feng Shui clásico se trabaja con un principio base que es la Trinidad cósmica, que es que nuestra vida está formada por 3 energías o 3 suertes también les llaman. La energía del cielo, lo que nos viene dado, la energía de la tierra, que es el lugar donde estamos, y la energía del hombre, que son nuestras decisiones, ¿verdad? Vale, pues lo mismo aplica a una casa. En el momento en el que se saca el techo, entra de nuevo el ki del cielo, esa energía que viene de antes, ¿no? De arriba. Y ese nuevo ki, esa nueva energía lo cambia todo, ¿vale? Igual que pues cuando abrimos
todas las ventanas de la casa después de una tormenta, pues la energía cambia, el aire cambia, la vibración cambia, pues ahí también, ¿vale? De hecho, mira, me está viniendo ahora un ejemplo que le he puesto justamente esta mañana a una clienta a la que le estaba haciendo un servicio de elección de inmueble, que es este servicio en el que pues cuando uno va a comprar o alquilar una vivienda, pues antes mira a ver cuál es la energía que tiene, ¿no? Y justamente le estaba diciendo eso porque estaban haciendo obras y no sabíamos si su casa iba a cambiar con las obras que estaban haciendo justamente. Y le decía, ¿no te ha pasado nunca? ¿No has visto nunca el típico bar, ¿no? El típico bar de toda la vida que funciona súper bien y que es súper cutre salchichero porque ya está, ¿no?, un poco casposillo y ahora tiene solera y tiene las paredes llenas de grasa, aceite, ¿no?, y está feillo, pero oye, siempre está lleno. Ves que a la hora del almuerzo siempre hay gente, ¿no?, a la hora del desayuno, bueno. Y de repente, oye, pues el propietario o la propietaria, como ya ha ganado pasta y, ¿no?, y ya está asentado, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reforma, lo vamos a hacer bonito y tal. Cierran, reforman y vuelven a abrir. Y ahí no va ni el tato. ¿Por qué? Porque han cambiado las estrellas. A eso me refiero, que una casa y un negocio, por supuesto, un local, una empresa puede renacer. O sea que hay que ir con cuidado. Mira, si las cosas te van bien, te van muy bien, antes de hacer una obra muy profunda, oye, pregunta a un buen consultor, a una buena consultora de Feng Shui, pregúntale si te conviene o no hacer esa obra, porque lo mismo dices, pues mira, qué sé yo, iba a tirar esta pared del comedor, iba a juntar esto con lo otro, pero me han dicho que si hago esto la casa me cambia. Luego entonces las estrellas que me entran, quizá, por poner un ejemplo, no son tan buenas, ¿vale? Pues no tiro esta pared. Si tiro menos, se te mantiene, ¿vale? Pues esta obra que tenía pensado hacer no la hago tan grande y ya está. Es bueno tomar decisiones informadas, de verdad, porque cuando hacemos las cosas al tuntún pensando que, bueno, pues que no pasa nada, sí que pasa muchas veces. Siempre hay algo que no controlamos, que, oye, que tocas eso y te lo cargas todo. Así que antes de hacer una obra importante, mi sugerencia, pregunta eso. O bueno, si las cosas te van súper mal, ¿no?, que dices, es que parece que haya pisado una mierda, porque es que todo lo que toco, oye, como el rey Midas, pero al revés, en vez de convertirlo en oro, lo convierto en mierda, ¿no?, propiamente. Vale, pues si te está pasando eso, lo mismo si te interesa hacer una buena obra, sacas toda esa energía estancada de tu casa, le cambian las estrellas, oye, y de repente las cosas te empiezan a ir de cara. Así que bueno, el tema de las obras no hay que tomárselo a la ligera. También te digo que esto de que una casa cambie con las reformas es más fácil que ocurra en una casa independiente que en un piso o un apartamento que esté en un bloque. Ahí a veces cuesta de que cambie un mapa energético de una casa, porque el apartamento, fíjate que forma parte de una estructura más grande, de una realidad energética más grande, y eso pesa. Entonces, para cambiar la energía hay que hacer bastante más obra que en una casa, en un apartamento más que en una casa. Y te diré más, hay casas, apartamentos, pisos y apartamentos que hemos visto que no cambian, incluso aún tirándolo todo al suelo. Una vez más, la excepción, ¿sí?, la excepción que confirma la regla, no es lo habitual, ¿vale? Pero yo me he encontrado, ahora mismo me viene una casa a la cabeza, seguro que tengo más, pero un piso a la cabeza que se le hizo de todo. Y no, o sea, seguro que la persona la persona a la que le pasó esto, si me está escuchando, que creo que sí, que siempre me escucha, lo identificará muy rápido que es la casa de sus padres, ¿vale? Porque me acuerdo que esa casa se dividió en... No, primero cuando se compró no era un apartamento, eran unas oficinas, no diré de qué, ¿vale? Luego se dividió en dos, luego se juntó, creo, otra vez, se hizo reforma. Bueno, esa casa, pasó por no sé cuántas etapas. Pues no cambió, no renació. Y flipábamos porque, claro, yo calculé los mapas energéticos, no me cuadraba otro. Digo, no puede ser que sea el mapa energético porque si es es que se ha quedado con la misma energía con la que se construyó. Pero es que es dificilísimo porque realmente está casada a 1000 vueltas. Total, empezamos a trabajar con Olga y paralelamente yo haciendo muchas preguntas a esta familia. Bueno, es que estuvimos un año haciendo preguntas y haciendo comprobaciones para ver qué mapa energético era, aquel mapa que cuadraba con sus vivencias, con su realidad, ¿no? Porque le preguntaba, ¿a tus padres les duele esto? Sí. ¿Les cuesta esto? Sí. ¿Les pasa esto con el dinero? Sí. ¿Esto? Sí. Vale. Entonces vamos bien con este mapa, ¿no? Y mientras tanto con Olga íbamos comprobando y al final
llegamos a una conclusión, porque es que, ya te digo, es la excepción que confirmaba la regla. Llegamos a la conclusión de que esa vivienda no había cambiado su mapa energético, ni su periodo, ni nada, porque formaba parte de un bloque emblemático de la ciudad en la que estaba. Creo que ahí había habido la sede del banco, no te sé decir si el banco vamos a decir el Banco de España, y había sido también la casa de un pintor famoso. Y esas dos cosas tenían mogollón de peso. Total, que esa casa, por mucho que le hicieras obras, no cambiaba, porque era un edificio con historia, uno de esos edificios, ¿no?, casi que son patrimonio, ¿no?, de la ciudad. Así que esa casa no cambió. Te digo esto porque a veces ocurre que hay viviendas pues que por mucho que les hagas no cambian su mapa de estrellas porque forman parte de una entidad más grande, de un bloque, ¿vale?, de algo con mucho peso, con anclaje, y no se cambia, ¿vale? Pero te digo una vez más, esa es la excepción. Lo normal es que si tú cambias, lo que hemos dicho, si tiras paredes, cambias las instalaciones, cambias el suelo, las ventanas, ya está. Y por supuesto si cambias el techo. Claro, en un edificio cambiar el techo lo cambiarías en el ático, pero no se lo cambiarías en la planta baja ni el primer piso, entonces ahí tampoco nos valdría. Vale, pues fíjate que a pesar de esto, ya, ¿no?, acabamos de ver que una casa con muchas obras no ha cambiado de periodo, pues fíjate que hay una teoría de un señor, de un maestro que se llama Yap Chen Hai, que, bueno, este señor defiende que una casa nace no cuando es habitable, como decía antes, sino cuando alguien se instala a vivir, ¿vale? Porque para esta visión, pues la energía del hombre no es la de los operarios que han trabajado en la casa, sino de los habitantes reales, ¿vale? Entonces, fíjate que esta teoría misma defiende, o sea, este señor mismo defiende, y la escuela de este señor y las personas pues, que se forman con este señor, defienden que una casa incluso sin hacer obra, ¿vale? Una casa que ya ha nacido, ¿vale? Según este señor, cuando se instala la primera persona, es decir, si la casa se terminó en febrero del 2023, pero nadie se ha instalado hasta febrero del 25, la casa no es de periodo 8, sino de periodo 9, ¿vale? Este señor ya defendería esto, ¿vale? No nace cuando se termina y es habitable, sino cuando se instala alguien, que por ahí yo ya no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero este señor también dice que cuando una casa queda vacía más de 30, entre 30 y 100 días, ¿vale? Pero más de 30 días, y entra una familia después, ¿vale? Una casa se queda vacía, imagínate, pues la pongo para alquilar y me voy. La dejo vacía y al cabo de 50 días entra una familia que alquila esta vivienda. Pues este señor dice que la casa cambia su mapa de estrellas, obviamente si durante ese tiempo ha cambiado el periodo, ¿vale? Claro, esta teoría a mí me explotó la cabeza cuando la escuché, pero tengo que decirte que yo jamás lo he visto. Es que, fíjate, bueno, antes lo que te he contado, ¿no?, de esta casa que se hizo tanta hora, o sea, si no ha cambiado con eso, o sea, menos si te vas unos días y vuelves. Es que además sería muy chungo que pasara esto, porque fíjate, te vas un mes de vacaciones al pueblo, ¿no?, te vas 30 días y cuando vuelves tu casa ha cambiado las estrellas, pues menudo rollo, ¿no? Pero vamos, independientemente de que sea un rollo o no, esto para mí no tiene ningún sentido. Ya te digo, esto es de la escuela de Yap Chen Hai, pero luego está la teoría más extendida, que es la que te he contado, la teoría más extendida en Occidente, que es la teoría de Joseph Yu, que es la que te contaba, que cuando una casa es habitable, porque, ¿no?, en ese momento ya se han dado las tres energías, cielo, tierra y el trabajo humano, el de los constructores, no necesita que nadie se instale, pues ahí ya nace la casa, ¿vale? Independientemente de cuando se habite. Y obviamente la teoría de Joseph Yu no incluye que si me voy de vacaciones 2 meses a dar la vuelta al mundo, cuando vuelvo a mi casa ya ha cambiado la energía, no. Vale, pues después de todo esto que te he explicado, ya cuando tenemos certeza de orientación y certeza del momento de nacimiento, aquí es cuando ya empieza la magia, ¿no? Es cuando ya calculamos las estrellas con unas fórmulas, ¿vale? Ya las interpretamos, ya las armonizamos para que todo fluya, ¿vale? Entonces, yo a veces, mira, antes te he dicho que me sentí comadrona con Olga cuando hicimos esa cesárea programada con esa vivienda, pero a veces también me siento un poco un sastre, ¿no? Que un sastre toma medidas y luego
hace un traje a medida, ¿no? Un traje que encaje a la perfección. Pues en este caso la casa. O también a veces, mira, también a veces me siento como traductora, yo y todas las personas, por supuesto, que nos dedicamos a esto, traductora o intérprete, ¿no? Porque al final es poner palabras a lo que la casa nos diría si pudiera hablar. La casa habla a su manera, entonces de alguna forma me siento como intérprete de ese mensaje que la casa nos quiere dar. Así que bueno, comadrona, sastre, intérprete, no lo sé. Soy, vamos, multifacética, pero en cualquier caso, yo y todas las personas que nos dedicamos al Feng Shui, pues sabemos que es algo súper mágico y que la información te da poder y que cuando tienes esa información puedes tomar decisiones mucho más acertadas. Déjame que te explique que voy a hacer un taller, ¿vale? Por si todo este tema te gusta y te vibra, ¿vale? Y si no, pues ya está, con la información que te he dado, suficiente para saber que tu casa también tiene una fecha de cumpleaños. Búscala y celébralo con ella. Y si te apetece saber más, pues decirte que el 26 de abril de 2025, de 9 a 12 de la mañana, voy a hacer un workshop, un taller, donde no te voy a explicar cómo tienes que mover los muebles, sino que te voy a explicar cómo tienes que tratar, cómo tienes que interpretar lo que tu casa te quiere decir, ¿vale? Así que más que mover muebles, que también podemos mover muebles, pero más que mover muebles vamos a mover consciencia. Te voy a mostrar cómo leer la carta natal de un espacio y cómo eso puede transformar por completo la manera como lo ocupas, cómo lo habitas y por ende cómo puede cambiar tu vida. El taller son 3 horas, yo le llamo viaje consciente porque realmente es un viaje que vamos a hacer y tiene 30 minutos de preguntas, así que me puedes preguntar y si no estás en el directo porque ese día, en esa hora trabajas o no puedes, no pasa nada porque ese taller queda grabado 60 días, luego tienes un PDF con todo el material descargable para que tú te lo puedas mirar, releer y escuchar las veces que necesites, ¿vale? En cuanto a los precios te los dejo aquí apuntados, pero igualmente te digo, hasta el 13 de abril de 2025 el precio del taller son 56 euros, que es nada y menos para un taller de estas características, y a partir del 14 de abril de 2025 serán 65 euros, que aunque lo cojas en esta época, o sea, si lo coges en estos días, tampoco es un precio para nada, vamos, descabellado, al contrario, descabellado a la baja, porque es un taller donde vas a salir con muchísima chicha, muchísima información. Y nada, simplemente decirte esto, abrir consciencia para que te des cuenta, si no lo sabías de antes, que tu casa tiene, o tu casa más que tiene, tu casa guarda respuestas que quizá aún no has escuchado y bueno, pues espero poder ayudarte a hacerlo en este taller o cuando tú quieras. Ya me despido de ti, deseándote pues que si me estás escuchando por la mañana tengas un gran día, que si me estás escuchando por la tarde tengas una feliz tarde y si me estás escuchando por la noche que tengas una feliz noche y dulces sueños. Te mando un beso enorme y nos escuchamos la semana que viene. ¡Mua!